Hola, don Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, amantes del árbol de la vida, que vivís el árbol de la vida, Vividores. vividores del árbol de la vida. Hoy tenemos una sesión especial para vosotros, porque ¿sabes lo que vamos a hacer, don Daniel? Sí, hablar de una séfira que a mí no se me da muy bien. Que es Geburah, ¿no? Efectivamente. Y es una séfira fundamental. Así que quedaros hasta el final, los que os gusta el árbol de la vida, porque vamos a comenzar. Sí, y es una séfira clave Clave. para estructurar el árbol y Sí. para ser feliz. Así que, don Daniel, comenzamos. Pues bueno, buenas tardes, buenos días. Tenemos una sesión más, ya llevamos 5, esta es la sexta sesión, cada semana sale una. Y tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos relacionados con cada una de las séfiras. Sí. Y hoy tenemos a Geburah, que es una séfira que se encuentra aquí y que empieza a formar lo que se llama la tríada del alma, que está formada por Tiferet, Geburah y Gesed. Si quieres podemos hacer un pequeño repaso creo que sí. del árbol. Entonces aquí tendríamos el cuerpo físico, que está representado por Malkut. En Yesod estaría lo que creemos que somos, o sea, nuestra imagen, que la formamos conforme a un sistema de creencias y conforme a una serie de pensamientos, sentimientos y acciones que nos van posicionando en el mundo. Pero eso no somos. Entonces eso es lo que creemos que somos. Y aquí en Hod, que está ligado al lenguaje, a la comunicación, y Netza está ligado a las acciones. Y aquí tenemos el umbral del despertar. Y aquí llegamos a Tiferet, que es el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad. Y en Geburah, que es la siguiente séfira, ahí es donde aplicamos la discriminación, el juicio, aplicamos la defensa. No es una séfira de ataque, como ves está en el lado izquierdo, entonces al estar en el lado izquierdo son séfiras, digamos, pasivas, pero es poner los límites, es la forma de poner límites, decir que no con asertividad, etc. Es la estructura, ¿no? Poner estructura y orden. Sí. Yo quería preguntarte, porque, mira, voy a utilizar tu vara mágica. Genial. Para los que no hayan visto, bueno, me imagino que ya los que están viendo este vídeo conocen, pero normalmente nosotros vivimos en este ámbito, ¿no?, del ego, pero desconocemos que tenemos todo dentro, todo esto, digámoslo así, que también forma parte de eso, ¿no? Con lo cual, a medida que tú vas dando vídeos del árbol, es muy interesante porque es una forma de abrir estas séfiras, aunque lo esté escuchando una persona que no tenga ninguna experiencia, pero simplemente ya el hecho de escucharlo es un ejercicio de apertura. Y de alguna manera, aunque nosotros vivamos desde aquí, pero estamos interconectados con un montón de séfiras de las que no somos conscientes e influyen mucho en nuestra vida, sí, ¿no? Es así. que actúan inconscientemente. Entonces, la idea es hacer esas séfiras conscientes. Entonces, las personas que tienden a dar más que a recibir se colocan en el lado derecho, en Gesed. Y las personas que tienden a recibir más que a dar se colocan en Geburah. Pero eso viene por el sistema de creencias y por la posición que tienen con respecto al mundo. También, por ejemplo, las personas que son muy críticas, muy juiciosas, que están criticando normalmente a los demás, muy perfeccionistas, también se suelen colocar aquí. Sí, y eso de forma inconsciente. Entonces, la idea es hacer eso consciente y empezar a nivel de la tríada del alma a equilibrarla. Una pregunta, bueno, Geburah entonces dices que es un poco el que pone límites, el que da estructura. Has hablado de un tema que a mí me parece clave, que es el perfeccionismo. Sí. Yo conozco muchas personas, no muchas, pero sí algunas, que tienen esa idea de perfección y sufren muchísimo. Sí. E incluso, o sea, que lo han pasado mal por eso. ¿El perfeccionismo está en Geburah? Sí, también estaría en el lado izquierdo, básicamente es Geburah, porque es hacer un juicio que no tiene, en el cual siempre vas a perder, porque siempre vas a encontrar defectos a algo. Claro, un juicio sobre lo que debe ser perfecto. Sí. Y un juicio según el cual nada es perfecto. Sí, entonces toma sobre lo que sería ideal y entonces es la relación ideal. Entonces, una persona muy perfeccionista, ¿qué haría? Está siempre criticando a su pareja, porque si llega tarde, porque llega tarde, si llega pronto, porque llega pronto, si trabaja mucho, porque trabaja mucho, si trabaja poco, porque es un vago, todo así.
Entonces, esto, por ejemplo, le ocurre a muchos artistas que quieren hacer la obra perfecta. Y entonces a lo mejor se pasan. Un libro normalmente, pues a lo mejor, trabajándolo mucho, tienes que terminarlo en 3 años, 3, 4 años, que es un poco la media que yo hice, que la quiero bajar, porque lo quería intentar hacer perfecto, entonces lo revisaba 50.000 veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que retrasa mucho los proyectos. Entonces llega un punto donde tienes que llegar a un acuerdo a nivel de Tifere y decir, vale, esto es la mejor versión que puedo hacer ahora, sé que la puedo mejorar, pero la voy a poner en el mundo, porque si no siempre se queda aquí a este nivel. Sí. Entonces, si te fijas, la energía divina va bajando en zigzag, y muchos de los proyectos se bloquean aquí en Gebura por este perfeccionismo, entonces no bajan a Malkut. Y ese perfeccionismo, en el caso, por ejemplo, que tú seas una persona que todo su objetivo de buscar la perfección, eso puede venir también de una educación muy centrada en Geburá. Sí, y claro, entonces viene de un sistema de creencias que viene de Binah, entonces le dan una educación, y básicamente ahí ocurren 2 cosas. O que vienes de una familia muy perfeccionista, con lo cual tiene que estar todo perfecto, una familia muy disciplinada, donde la ley básicamente es la ley es lo fundamental. O a veces lo que ocurre es que te han invalidado de pequeño, no te han dado el valor que realmente tienes, entonces la persona inconscientemente lo que hace es, voy a hacerlo todo perfecto para que me valoren. Vale. Y, por ejemplo, hablamos de perfección, y por ejemplo, el orden, porque hay personas que son obsesivamente ordenadas. Sí. ¿También se origina aquí? También se origina ahí estaría entre Geburah y Hot. Entonces, cuando empieza la obsesión por el orden, la obsesión está en Hot. Entonces, es una obsesión por tenerlo todo perfecto. Entonces, y esto es del lado izquierdo del árbol. Entonces, hay, por ejemplo, atletas o jugadores de fútbol que de repente tenían que tener exactamente 9 Aquarius en la mesa, en la nevera, colocados de una manera, porque si no se bloqueaban mentalmente. Entonces, cuando empiezan las obsesiones, que vienen por una disciplina, o sea, un ritual, digamos como que es un ritual para poder manejarte en el mundo. Ya, pues nada, oye, te cuento una anécdota que se me acaba de ocurrir cuando te estaba escuchando. Hubo un momento que hubo un proyecto editorial para sacar el libro perfecto. Entonces, bueno, perfectas, que no tuviera ningún fallo, que todo el texto fuera perfecto, que todo estupendo. Lo revisaron 40 veces, etc. Sacan el libro, abren y encuentran un error. ¿Sabes cuál era? En la fe de erratas, que no había ratas, porque ponía, este libro no tiene erratas, pusieron, este libro no tiene eratas. Erratas, ¿no? Sí. Es verdad, es sí. Así que es como lo que sí, es un silogismo que no tiene... Es un silogismo increíble, ¿no? Pues sí, muy interesante, porque si te fijas, si comparas el mundo ideal con el mundo como debe de ser, siempre vas a encontrar fallos. Y me recuerda, por ejemplo, a todo el movimiento del racionalismo que hicieron la Enciclopedia Universal, que querían poner todo el conocimiento en un libro que había, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es limitar toda la realidad de una forma que quepa en un texto o quepa en un sitio concreto. Y eso, vamos, yo creo que no hay mayor imperfección que esa. Se puede hablar de perfección desde una perspectiva racional, pero la vida no es racional solo, es decir, que lo perfecto y lo imperfecto no depende solo de lo racional, depende de un montón de factores, ¿no? Sí, entonces vamos a ver ventajas e inconvenientes de Gebura, para que quede claro cómo aplicar esta. Ventajas de Gebura, por ejemplo, la discriminación. No todo vale. Entonces, por ejemplo, hablábamos en el vídeo ¿cómo era? ¿El fe de ratas? No. El vídeo que hicimos sobre el mito griego. De Faetón. De Faetón, ¿no? Sí. Entonces, al adolescente, pues hay que disciplinarle, hay que saber decir que no. Entonces, ventajas de Gebura, que ante un hecho que tú ves que puede causar un desastre, tú dices que no.
más ventajas, que discriminas entre un montón de opciones. Entonces, cuando tú estás haciendo un proyecto, ¿por qué fallan muchos proyectos? Porque no está claro la dirección. Entonces, Gebura te da la dirección, junto con Tiferet. Entonces, si por ejemplo dices, vale, yo voy a escribir un libro, como cuando yo escribí La llamada, pues yo dije, vale, va a ser de siglo XIII, pero va a ser un libro espiritual. Es histórico, pero es espiritual. Entonces ahí ya definí, entonces quité mucha cuestión histórica porque quería hacer un viaje del camino del héroe. Y entonces allí utilicé la discriminación. Que a lo mejor el libro podía haber salido de 800 páginas, pero hubiera sido muy histórico, muy... Y entonces utilicé la discriminación en Gebura para marcar la dirección que quería en el libro. Entonces, esto, por ejemplo, también es importante a la hora de elegir pareja. Porque cuando elegimos pareja tenemos que elegir de todas las posibilidades, elegir una. Y entonces en Gebura aplicamos la discriminación. En el fondo, Gebura también, una gran parte de Gebura es decir no, que es muy difícil. Exacto. Y otra ventaja de Gebura es que dice que no. O sea, que pone límites al otro. Y además, si está acorde con tu alma, eso te ayuda a ahorrar un montón de energía. Porque si estás todo el tiempo diciendo que sí a un montón de cosas que realmente no quieres hacer, al final tu tiempo y tu energía se va. Este es un tema súper importante. Yo soy colombiano y nací allí, evidentemente, y pasé parte de mi juventud. Y en Latinoamérica, en Iberoamérica, decir no es un tema que culturalmente es ofensivo. Entonces, muchos españoles, por ejemplo, cuando van a Iberoamérica, porque en España sí que el no es una cosa mucho más frecuente, ¿no? Pero allí es difícil que una persona te diga no. Te lo puede decir, pero hay que saberlo entender, ¿no? Es como decir, oye, quedamos a tomar un café. Sí, pues oye, ya veremos, sí, estupendo, ya veremos, tal. Pero eso a lo mejor es un no. Sí. Porque allí me ha ocurrido muchas veces, incluso preguntando, oye, ¿sabe usted dónde está tal sitio? Sí. Pues dígame, no tengo ni idea. Sí. Pues sí, vaya por allí y tal, ¿no? Sí. Al aplicar el no se puede decir no de una manera asertiva, ¿no? Entonces no es decir no, pero en algún momento habrá que decir no. Pero digo que se puede decir no de muchas maneras, pero sí que hay que expresarlo, porque, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que me enfado mucho conmigo mismo por no decir no. Sí. Entonces, esto hemos hablado varias veces que el enfado siempre es con uno mismo. Y aquí en Gebura están también las emociones pasivas. Entonces, la ira, el enfado, la culpa, el miedo, se colocan aquí, digamos, enterradas en esta parte del árbol. Entonces, cuando tú no eres capaz de decir que no al otro, tarde o temprano te vas a enfadar contigo. Sí. Entonces, digamos que el trabajo, y el trabajo, por ejemplo, que hacemos en los seminarios, es aprender a que las personas aprendan, cuando trabajamos en esta séfira, a que las personas aprendan a decir que no. Porque está ligada con Yesod, con la búsqueda de aprobación, la necesidad de seguridad o el deseo de control. Entonces, cuando alguien necesita ser amado, piensa, si le digo que no, no me va a amar. Y pasa justo lo contrario. Claro. Cuando le dices que no, la otra persona te respeta. Efectivamente, porque si no, desapareces. Es decir, si a todo dices que sí, dejas de existir como una individualidad, porque eres un sí a todo. Sí. Con el no marcas de alguna manera territorio y marcas espacio psicológico, ¿no? Sí. Tú fíjate que en el árbol, el camino hacia Tiferet es el camino de la individualización. Entonces, Geburá te ayuda a ese camino. Porque no sé si te has fijado que el camino espiritual es así y luego así. Entonces, si no llegas a ese punto de individualización que le pasa a mucha gente en el mundo espiritual, viven en una especie de nebulosa, una especie de limbo, pero tienen muchas dificultades para decir que no, para pagar las facturas, para ser disciplinados. Aquí también va la disciplina. Para llegar a tiempo a los sitios, para comprometerse, ¿vale? Entonces se creen que por vivir una vida espiritual pueden vivir en la ciudad, digamos, como sin comprometerse, ¿no? Sin comprometerse y sin cumplir su palabra. Y si te das cuenta, hay muchos maestros espirituales que trabajan desde Geburá. Sí. Claro. Entonces, porque no quieren que les hagas perder el tiempo,
Si te ven que vienes con una tontería, te sacan. Si te ven que vienes como adolescente, te sacan. Sí, sí, sí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Baltasar Gracián, que recomiendo a todos nuestros oyentes, no sé si tú le conoces, que es el que escribió el arte de la prudencia. Es yo creo que era jesuita del siglo XVII, y que me consta que algunos empresarios lo utilizan porque da unos consejos magníficos, magníficos. Y uno de los consejos que da, dice, es mucho mejor un no dorado a un sí a secas. Es decir, que se puede decir no de una manera muy elegante y de alguna manera sin ser brusco, ¿no? Y bueno, para las personas, por ejemplo, a mí me cuesta mucho decir no. Una buena fórmula es con la asertividad. Sí. Y luego ir practicando, ¿vale? Entonces, colocar en diferente y decir, ¿yo realmente quiero hacer esto, sí o no? Y no pasa nada. Porque dices, vale, no lo quiero hacer. Pues ya la otra persona, pues ya también colocas a la otra persona en el lugar adecuado. Yeah. Y la otra persona también sabe a qué atenerse. Sí. Hay un tema... Y fíjate la cantidad de matrimonios que de repente me acuerdo en una boda, me contó un amigo que se encontró a la novia llorando en el baño porque no se quería casar. En el baño como 2 horas antes. Entró ahí, no sé si entró en el baño de chicas porque no sé qué, estaba la novia con una amiga que no se quería casar, o con su madre. Y luego se hizo la ceremonia, la chica se casó y como parecía alegre, parecía genial, pero fíjate, por no decir que no, claro, pues igual se ha metido, no sé, me imagino que estás con una persona que no quieres 20 años de tu vida, no... Claro, porque al final va cediendo terreno, sí, hasta que el no que tienes que decir es un no que destruye todo, ¿no? Sí. Es mucho mejor ir diciendo el no constantemente. Claro. También, ¿por qué las personas no pueden decir que no? Porque no tienen su deseo definido. Y esto también viene por una falta de Geburá. Geburá te ayuda a definir tu deseo. Entonces, una pregunta que nuestros amigos, suscriptores y miembros del canal se pueden hacer es, ¿qué es lo que yo realmente deseo? Y mucha gente no lo sabe. Entonces, esa pregunta te la haces y dices, vale, pues yo no quiero hacer esto. Por lo tanto, voy a decir que no, aunque me tienten para que lo haga, ¿no? Sí, sí. Y un poco el pecado de Adán es no haber sabido decir que no. Efectivamente. En el mito ese, un día sí hablamos del mito. De Adán y Eva, efectivamente, no supo decir que no. Yo quería preguntarte, porque claro, arriba tenemos Binah, que son las creencias, que las creencias se manifiestan también en Geburá, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, naces en una familia muy tradicional, pues normalmente tendrá un Geburá mucho más estricto, ¿no? En cuanto a costumbres, en cuanto a ideas, etc. O sea que de alguna forma hay un Geburá que tú impones a los que están, a los que conviven contigo, a tus hijos, muy importante, pero también hay un Geburá autoimpuesto, ¿no? Sí. Mira, pues te voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza sobre esto que dices. Unos amigos adolescentes se fueron a Japón y cuando tú saludas a una chica en Japón y lo haces así, la chica tiene que tener la obligación de saludarte de vuelta, ¿vale? Es como un gesto. No sé exactamente cómo es el gesto, creo que es bajar la cabeza, hacer uno. Entonces estaban en el metro y viene el tren y hay una chica. Y entonces le hacen así a la chica devuelve. Le hacen así a la chica devuelve. Se para el tren. Le hacen así a la chica devuelve. Se cierran las puertas del tren y el tren se sale. Y la chica perdió la estación. Y la chica perdió el tren. Dios mío. Para que veas lo que es el sistema de creencias y la obligación. Y claro. Y tus amigos lo hicieron adrede. Lo hicieron adrede, claro. Por eso digo que estaban aquí en la adolescencia, ¿sabes? Y claro, tú imagínate el enfado de la chica con ella misma, porque hay una norma exterior que es muy prohibitiva o muy obligatoria, y por otro lado, otra obligación interna que tiene que cumplir, o ir al trabajo. Entonces, a lo mejor llegó tarde al trabajo, y llegar tarde en Japón es súper mal. O sea... Oye, y
Geburah y los hijos, que yo creo que es un tema importante. Claro, ahí tienes que tener una medida, o sea, leyendo libros de Cábala, yo recuerdo que decían, este es el esquema del universo, ¿no? Entonces, en alguno de estos libros, yo creo que Halevi decía, claro, cuando se creó el universo, hay dos energías, una que expande y otra que contrae. Pero claro, decía, recuerdo, que hubo varias creaciones del universo. Entonces, en la primera creación, la expansión era más fuerte que la otra, entonces el universo fue un fracaso. Sí, un caos. Porque Sí. En la segunda dijeron, bueno, más fuerza de cohesión, y fue también un fracaso. Sí, porque implosionó. Exactamente. Sí. Entonces, en esta, digámoslo así, en la que nos toca, la clave es el equilibrio. Sí. Entonces, claro, cuando uno es padre, tiene que buscar el equilibrio, porque si eres muy estricto, también de alguna manera Sí. contraes el desarrollo de Sí. tu hijo, ¿no? Fíjate, en el lado derecho se producen las explosiones y en el lado izquierdo se producen las implosiones. Entonces, muchas de las enfermedades están ligadas a implosiones por energía ligada, por ejemplo, al miedo, a la culpa, a la rabia, que por no sacarlas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, si tú, una familia, un país, una empresa, es muy estricta, donde no permites a la gente un poco de manga ancha, se convierte en un sitio muy cerrado, casi invivible, porque siempre va a haber un juicio, siempre van a hacer algo mal, y entonces las personas no lo van a poder soportar. O sea, cuando las dictaduras son muy, muy agresivas, ¿qué ocurre? Que tanto a nivel de país como a nivel de familia, se va a producir una reacción hacia el lado derecho. Entonces, si tú pones a los hijos con una disciplina muy férrea, muy estricta, que ellos no han decidido, lo normal es que cuando se liberen de esa disciplina, se vengan a Netza y hagan todo lo que no... Eso, por ejemplo, pasa con los hooligans, que hacen en España cuando vienen se desmadran lo que no pueden hacer en sus países. Sí. Por la movida madrileña es un poco eso. Sí, la movida madrileña después de una dictadura de 40 años. Destape y todo eso. Sí, exacto. Yeah. Entonces, digamos como que se va un péndulo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces, la idea es, cuando te vas hacia el lado izquierdo, poner un poco de manga ancha. Cuando te vas mucho hacia el lado derecho, poner disciplina y... Sí, esto sí todo en Tiferet, ¿no? Sí, en Tiferet, que es donde puede bajar la energía con mayor... Ahora, hay un tema ahí también muy importante, es hasta cuándo se aplica la disciplina, es decir, porque los hijos también tienen que tener una edad de desarrollo. No, te estaba contestando a nivel general. A nivel de hijos, los hijos en algún punto tienen que llegar a su propio Tiferet, colocarse ellos ahí, entonces aplicarse su propia disciplina, que es la mejor, cuando uno se aplica la disciplina y no necesitas a otros que te la apliquen. La persona madura es la que ha llegado a Tiferet. Normalmente entre los 21 y 28 años la persona se coloca ahí. Y entonces él o ella empiezan a aplicarse su disciplina, empiezan a tomar decisiones desde Tiferet sobre lo que quieren hacer, saben, empiezan a hacerse regalos o a castigarse, porque aquí en Geburah está el castigo y aquí está el premio. Ya, pues muy interesante. Sí. Y nada, y esto se puede aplicar a todo, claro. Sí, entonces, claro, a una empresa, a un país, a una relación. A una relación también. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, casos de no... ¿Qué ocurre cuando aplicas un exceso de Geburah en una relación? Pues normalmente la persona que está muy en Geburah es porque obliga a la otra a hacer muchas cosas, es muy demandante, es lo que se llama el taker, que es quiero esto, porque tienen, digamos, una capacidad mayor de decir que no, la que está en Geburah. Y entonces normalmente hay una persona que invade, que es la persona que está en Geburah, y una persona invadida, que es la que se colocaría en Gesed. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, invadida empieza a aplicar Geburah, empieza a decir que no, esa relación normalmente se rompe. Porque, a no ser que la otra persona cambie y no exija tanto. Entonces aquí están las personas exigentes, aquí están los que reciben, aquí están los que dan. Entonces, si tú siempre recibes, la gente se va a alejar de ti. Porque no está equilibrado el dar y el recibir, que está aquí a nivel del alma. Ya. Pues nada, oye. Sí. No, es muy interesante, desde luego, para que podáis planificar una relación con el árbol de la vida, ¿no? Claro, se puede planificar
ver Y se dónde puede- estás tú. Se puede organizar una familia también. Sí, entonces, mira, típica relación. Aquí estaría la modelo y aquí el militar o el policía, que se dan muchas parejas de esas. Entonces, la modelo en Netza y el hombre muy estricto en Geburá, o la bella y la bestia, que sería, digamos, la fuerza que pone límites con la modelo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué las modelos y las personas que tienen muchas posibilidades de tener pareja buscan personas que les digan que no? Porque todo el mundo les dice que sí. Oye, un buen truco. Claro, entonces, cuanto más guapa es la chica o cuanto más atractivo es el hombre, más posibilidades tiene. Entonces, más cosas les dan gratis. Más cosas les dan gratis. Entonces, eso ya no les atrae. Entonces, les atrae gente que se colocan en Geburá, porque ellos están en Netza normalmente. A mí me pasa justo lo contrario. O sea, yo busco, yo estoy en Hod y busco un Gesed. Buscas un Gesed, sí. Sí. Que me diga que sí. Claro, que te diga que sí, sin tener que decir que no. Es una broma. No, sí. Pero vamos, muy interesante ver dónde uno está en el árbol y ver qué tipo de pareja, o ver, por ejemplo, cómo se colocan en una empresa. Si te das cuenta, hay gente que gana bastante dinero y se va y hace un horario estricto. Y hay gente que gana poco y está todo el día en la empresa. ¿No? Sí. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Porque son capaces de decirle que no al jefe, a lo mejor. Hay otros que dicen, si le digo que no, ya... No sé. Ahí hay que estudiar también al jefe dónde está, qué es lo que quiere. Entonces, cuando tú pones a otra persona en el árbol, sabes perfectamente los defectos y las fallas y por dónde entrarle. Claro. Por eso los cabalistas eran sabios. ¿Y esta persona cómo ha conseguido esto? Porque has puesto al país, o has puesto a la empresa, a la organización, lo has puesto en el árbol. Así que es súper interesante hacer estos ejercicios. Claro, una empresa que esté muy en el lado izquierdo será una empresa que promueva poco la creatividad, será poco innovadora, ¿no? Claro. O sea, todas las startups son del lado derecho, están en Hokmah. Y no del lado izquierdo, ¿no? Claro, entonces, cuando la empresa crece, aquí surge la típica startup. ¿Por qué muchas empresas a lo mejor fracasan las startups? Sabes que parece que tienen mucha fama, pero a lo mejor llega una de cada 50. Porque cuando tienen que poner estructura, cuando tienen que poner organización, no pueden, porque han crecido demasiado rápido. Han tenido una expansión muy rápida y colapsan. Pasa también con las empresas familiares, ¿no? Una empresa familiar pequeña que de repente empieza a crecer, el paso a ser una empresa grande es muy difícil, no es fácil. Y luego la persona que está en Tiferet, que es el director de la empresa, tiene que saber crear la estructura conforme a la energía que va viniendo. También pasa muchas veces que viene mucho dinero, típico que le toca la lotería a alguien y no saben decir que no. Entonces todos los amigos van allí, entonces cuando necesitan empezar a discriminar a quién les dan, a quién no les dan. Por eso tener recursos, tener dinero, tener opciones, cuanto más estás en Tiferet, más opciones, más recursos, más dinero tienes. Pero más tienes que saber aplicar Geburá. Y una pregunta, porque ya sabemos, si no sabes decir que no, tienes que aprender a decir que no. Sí, sobre todo si quieres crecer. Claro. Y si eres una persona que tiene un Geburá muy desarrollado, ¿qué tiene que ser? Básicamente, o sea, típica persona con Geburá muy desarrollado es el típico que está enfurruñado todo el día, enfadado, criticando a la gente, hablando solo. Pues tiene que irse al lado derecho. Básicamente, aplicar compasión, aplicar misericordia, amor y Netza divertirse. Ir a bailar, entonces. Ir a bailar, sí. Bueno, lo que estoy haciendo yo. Sí. Pues nada, sí, hacer ejercicio físico y moverse, todo eso y claro, comprender al otro también, también no ser tan exigente con el otro, darse cuenta que a lo mejor si tú tienes ese Geburá es porque tienes unas circunstancias, pero no todo el mundo puede tener ese mismo Geburá. Pero muchas veces ese Geburá es yo soy muy exigente conmigo mismo, con lo cual soy exigente con los demás. ¿Y por qué soy exigente conmigo mismo? Porque quiero que me valoren. Exacto. Entonces ahí uno tiene que empezar a hacer preguntas y llegar al fondo de la cuestión sobre sí mismo.
¿qué es lo que mueve a mi ego? Que me valoren, por eso tengo ese Gebura. Entonces vale, ya a partir de ahora no voy a hacer nada para que me valoren, para que me quieran. Voy a expresarme como, y si no me quieren, no me quieren. Eso ya es aplicar Gebura. Y eso ya es irte por la vía del centro. Ya. Pues nada, oye, pues estupendo. Genial. No, os aconsejo que reflexionéis sobre esto, que miréis los vídeos de Gonzalo sobre el árbol de la vida. Bueno, los que hacemos juntos. Sí, pero bueno, Sí. Tú eres el experto. No, pero al final los diálogos es que Sí. muchas cuestiones que han salido ahora no habrían salido si no fuera por las preguntas. Pero Gonzalo de alguna manera ha establecido la práctica del árbol de la vida, que para mí ha sido completamente nuevo y revelador y que es único. Yo creo que yo no conozco a nadie que aplique de una manera tan práctica el árbol, ¿no? Y es un ejercicio que nos hace cambiar muy rápidamente y reflexionar y situarnos en nuestra familia, en nuestra empresa, o en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Sí. Luego también hay que darse cuenta que es el árbol de la vida y entonces, ¿por qué es bueno conocerlo? Porque en cada situación exige una cosa. Entonces a lo mejor tienes 2 hijos, a uno le tienes que aplicar Gebura, un Gebura fuerte, claro, y al otro no. Y entonces, esto no es una cuestión, yo soy así y ya voy a aplicar esto para siempre, no. La cuestión es ir equilibrando, por ejemplo, a nivel de los hijos, el árbol de los hijos también. Porque eso también ellos lo van a tomar como ejemplo. Sí, y hay otro tema, cuando tú no tienes un Gebura muy desarrollado, que no solamente es saber decir no, sino de alguna manera tener una disciplina propia, Sí. ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, también por experiencia, ¿no? Alguna vez o sea, por ejemplo, cuando vives solo, ¿no? Y de alguna manera es muy bueno tener una rutina cuando vives solo y no trabajas o estás de vacaciones, sí. Una rutina y una disciplina que te organice, ¿no? Porque si no estás ahí sin hacer nada, tirado, etcétera, claro. ¿No? Y de alguna manera eso es un Gebura, pero que es importante porque yo creo que organiza. Está demostrado que cuando trabajas desde casa la productividad es mucho menor, claro, que cuando trabajas en la oficina. Porque tienes mil cuestiones y una persona disciplinada con Gebura se va a ganar siempre la vida, cosa que no ocurre cuando estás en el lado derecho porque es muy caótico. Si tú eres disciplinado y llegas a tiempo y haces tu trabajo de forma, aunque sea mecánica, siempre vas a tener un trabajo, de lo que sea. No, a lo mejor no muy grande, pero porque al final Gebura lo que hace es que te conviertas en confiable. Porque dice, vale, este tío a lo mejor no hace el trabajo lo mejor posible, pero el tío está. En cambio, tenemos a un genio que de repente se fue de copas y ¿dónde está el genio? Me acuerdo alguna vez con un informático que pasaba eso. El tío llegaba a las 12 del día, a 1 del día. Claro, pues se había quedado toda la noche. O sea, no había manera que llegara a las 9 de la mañana. Claro. Luego se quedaba tarde, pero claro, es un caos. Un caos, sí. Un caos. Entonces, si una persona tiene problemas de encontrar trabajo, con Gebura lo encuentra. Porque vale, a las 9 está. Y el estar ya es mucho. Porque la mayor parte de la gente, sobre todo en España, está en el lado derecho. No, pero es muy importante, por ejemplo, si hay alguna persona que está sola o que vive solo y tal, es súper importante establecerse una disciplina, ¿no? O sea, levantarse a tal hora, caminar 1 hora, desayunar, leer, no sé, ir a la compra, porque si no, ahí sí que te abandonas, ¿no? Sí. No, total. Y es fundamental. Pues bueno, nada, Daniel. Don Gonzalo, muchas gracias. Genial, ha estado genial, estos me encantan, hacer estos... Vamos a aplicar Gebura y vamos a decir que no. Hombre, mira, el hecho de hacer un vídeo diario de 25-30 minutos es porque tenemos Gebura desarrollado. Sí. Y además si no, sería imposible. Ya llevamos más de 21 días, con lo cual ya hemos creado un hábito. Ya hemos creado un hábito y eso, o sea, eso es la raíz del éxito, en realidad. Pues nada. Así que genial. Aplaudimos a nuestro Gebura.